en el organismo. El mal, y tienen un subtema, el mal ejemplo para los hijos y las consecuencias nefastas para la familia. Y sí, creo que también hay otro subpunto que dice el problema que causa en la economía familiar y la responsabilidad absoluta. El policía lo mira incrédulo y le dice, ¿es serio lo que usted me está diciendo? Sí, señor. ¿Y quién va a dar esa conferencia? Bueno, ¿y a qué hora? No, la conferencia va a ser ahora que llegue y la va a darme la leona de mi esposo. Ese es un problema. Esa es una dificultad, el alcohol. Pero hay otros problemas y otras dificultades tremendas en la vida de la familia que afectan a corto y largo plazo. Que afectan a corto y largo plazo las relaciones familiares, y tiene que ver con la falta de sabiduría. La falta de sabiduría en la que a veces nosotros de una u otra manera hemos fallado en alguna ocasión. Y cuando estoy hablando de sabiduría, no estoy hablando de información, porque información tenemos mucha información, manejamos mucha información, los niños desde pequeños manejan mucha información, pero a veces carecemos de una verdadera sabiduría. Muchos se jactan de sus conocimientos, su educación, sus títulos académicos, pero arruinan su vida debido a que carecen de discernimiento en los aspectos prácticos de la vida. Yo puse una tarea a una pareja durante estos días, que se leyeran el libro de Santiago, y yo tuve que leerlo para estar al día con ellos en ese estudio del libro de Santiago, y encontré que uno de los temas importantes que habla el libro de Santiago tiene que ver con la sabiduría. Y la Biblia establece distinción allí en el libro de Santiago, que por lo menos hay 3 clases de sabiduría. Es la sabiduría humana, que es el uso del conocimiento, información, y se basa en el razonamiento humano. Y que muchas veces la Biblia llama a ese razonamiento insensatez, porque a través del razonamiento y del conocimiento no puede llegar a conocer a Dios. Pero también está la sabiduría diabólica, la sabiduría que produce pleitos, que produce contiendas, que produce enemistades y que no edifica, y que a veces se entrelaza con la sabiduría humana y se crea una fortaleza. Pero también está la sabiduría divina, y parte de una realidad que está en el libro de Proverbios, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros como familias necesitamos mucho de la sabiduría de Dios, lo que implica que necesitamos temer a Dios, tener a Dios en cuenta en nuestras vidas. Usted y yo, como miembros de la familia, nos toca tomar decisiones, y a veces las tomamos por impulso, por capricho, o a veces la tomamos de una forma bien analizada. Entonces quiero retarles y animarles a ustedes y a mí mismo a que busquemos la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que está a disposición de cada uno de nosotros, y esa sabiduría viene en un contexto que la escribe Santiago, que tiene que ver en medio de las pruebas y las dificultades. En medio de las pruebas y las dificultades necesitamos adquirir sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios. Y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es que seamos perfectos y cabales. Y en esa meta y en ese propósito de Dios necesitamos adquirir la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
y gracias por este día tan especial. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a adquirir la sabiduría de la fuente indicada que eres tú. Señor, bendícenos en esta mañana a través de tu palabra y ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor en el libro de Santiago. Y vamos a leer el versículo 5, 6 y 7 del capítulo 1. Santiago 1. Cuando pensamos en la sabiduría, debemos pensar en dos preguntas básicas. ¿Dónde buscamos la sabiduría? ¿Y cómo la buscamos? Y aquí Santiago nos da y nos ilustra para responder esas dos preguntas. Capítulo 1 de Santiago, versículos 5, 6 y 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios, a través del autor Santiago, nos está animando que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, vaya a la fuente principal, pídala a Dios. Y es cierto que cada uno de nosotros en algún momento, en alguna faceta de la vida, le ha faltado sabiduría. Nos ha faltado sabiduría para tomar decisiones en cuanto a un negocio. Hemos tenido falta de sabiduría frente a la crianza de los hijos, falta de sabiduría en el manejo de alguna situación, y en alguna medida todos nosotros hemos tenido falta de sabiduría, y algunos de pronto hemos pensado simplemente en buscar esa sabiduría en la información, en los libros, y los libros ayudan, pero Santiago está hablando aquí que si alguno tiene falta de sabiduría, vaya a la fuente que es Dios. Y la sabiduría forma parte de la esencia y la naturaleza de Dios. Dios es un Dios sabio. Dios ha creado todas las cosas en orden. Y es interesante que una persona en la Biblia, un rey, cuando Dios lo puso a escoger, a hacer una petición, yo sé que si alguno de nosotros nos hacen esa petición, bueno, ¿qué quiere que te dé? Que Dios nos diga así, ¿qué quieres que te dé? De pronto uno sacaría enseguida de la cartera una listica de las cosas, y esta es la oportunidad que Dios me da y voy a aprovechar para pedirle esto, aquello y lo otro. Pero ese rey Salomón le pidió fue sabiduría. Sabiduría. Y la verdad es que tuvo que tener mucha sabiduría, porque fueron muchas las suegras que tuvo, muchas las mujeres que tuvo, muchos los asuntos que tuvo que atender, muchas cosas que tuvo que hacer, en la cual necesitó la sabiduría, y Dios se la dio. Ahora, nosotros no somos Salomón, pero necesitamos de la sabiduría de Dios, y necesitamos tener una actitud correcta, y la actitud correcta es la que yo les mencioné al comienzo en Proverbios 1:7, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es tenerle respeto a Dios, es tener en cuenta a Dios, es mirar las cosas como Dios las ve, es invitar a que Dios sea parte de nuestra familia, que Él opine, que Él nos dé dirección, que Él nos dé orientación. Porque si Dios está en la familia, si Dios está edificando la familia, y nosotros
le damos a Él el lugar que Él se merece en la familia, le tenemos en cuenta y le pedimos a Él la sabiduría, Él nos la dará. Y dice aquí que nos la dará abundantemente y sin reproche. No va a ser una sabiduría limitada, sino una sabiduría abundante y sin reproche. Pero esa sabiduría hay que pedirla con fe. No crea que el que va a pedirla y está dudando, dice, pida con fe, no dudando nada. Y le dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, no se haga ilusiones, no se crea castillos en el aire. Que si usted pide con duda, no va a recibir ninguna cosa del Señor, y menos sabiduría. Es fe, fe en la palabra de Dios, fe en lo que Dios ha dicho, porque Dios es un Dios que lo que promete, lo cumple. Dios es un Dios de sabiduría, es un Dios que quiere que le sirvamos en humildad, que seamos diligentes, que seamos rectos y que pongamos en acción lo que creemos acerca de Dios. Y hay un enfoque, y un enfoque apropiado, y es el enfoque de la oración. Ir a Dios en oración. Si alguno tiene falta de fe, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, órale a Dios, busque a Dios, tenga en cuenta a Dios. ¿Cuántos de nosotros, frente a los problemas, a las tribulaciones de la vida, buscamos primeramente a Dios y su justicia? A veces buscamos a Dios después que ya hemos agotado los recursos mentales, los recursos que tenemos, y hemos hecho el análisis por aquí, le han hecho el análisis por acá, y cuando vemos que no podemos, es que entonces buscamos a Dios. Dios nos dice que le busquemos en oración. Y otra manera de buscar a Dios no solamente es a través de la oración, sino a través de las promesas de la palabra de Dios. Es meditar en la palabra de Dios. Orar, meditar en la palabra de Dios. Porque la Biblia es la mente de Dios, escrita aquí en este papel para cada uno de nosotros. Allí en esta palabra se revelan los designios, los planes, los propósitos de Dios. Y cuando usted la lee, y yo la leo y la entiendo, los pensamientos de Dios llegan a ser parte de nuestra experiencia diaria. Y esos pensamientos de Dios afectan nuestra conducta. ¿Cuántas veces nosotros por no meditar, no orar, no pedir la sabiduría de Dios, nos hemos metido en unos enredos que a ver, hasta el momento de pronto estamos sufriendo consecuencias de esa falta de sabiduría? Por ejemplo, a veces uno con buena intención, un amigo le pide a uno que sea fiador, que necesita que uno le sirva de fiador para tal cosa, y uno a veces por el sentimiento, por el momento, porque es amigo, porque es algún familiar, toma la decisión y le sirve de fiador, y resulta que la otra persona tuvo toda la buena intención, pero perdió el trabajo o tuvo alguna mal negocio, y usted le toca asumir esa situación, y de pronto hasta el día de hoy está todavía corriendo con las consecuencias de esa decisión que tomó. ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí, porque tomamos a veces decisiones basadas en la emoción o la situación del momento, y no hemos ido a Dios, no hemos pedido a Dios su sabiduría. Meditemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras específicamente dice en ese asunto de ser fiador, que estemos dispuestos aún hasta perder la cama, que podemos servir de fiadores, pero que debemos estar resueltos a perder aún la cama, porque si salimos de fiadores, eso es lo que puede suceder. Pero muchas veces nosotros no tenemos en cuenta las instrucciones, y eso va más allá de simplemente meditar las Escrituras. No simplemente es orar
meditar, sino obedecer los principios de la Sagrada Escritura. Tener en cuenta los principios al momento de las decisiones. Decisiones que tienen que ver con el trabajo, decisiones que tienen que ver en trasladarnos de una ciudad a otra, decisiones que tienen que ver con los estudios superiores, decisiones con quién me voy a casar, decisiones de abrir un negocio o cualquier otra decisión de peso. Debemos reconocer que como seres humanos tenemos falta de sabiduría y que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que obedezcamos y tengamos en cuenta los principios de la palabra de Dios. Y el Señor nos anima a pedirla en oración, pedirla a Dios, y Él la dará abundantemente, en abundancia y sin reproche. Cuando usted lee el libro de los Proverbios, encuentra uno abundante información acerca de la sabiduría, y esa sabiduría que se desprende en el libro de los Proverbios está basada en asuntos de la vida práctica, de asuntos del hogar, asuntos de los negocios, asuntos de las relaciones de los unos con los otros. Ojalá que usted pueda tener la oportunidad de leer el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios tiene 31 capítulos. Usted puede escoger un mes y decir: este mes voy a leerme el libro de Proverbios, escoger un día para cada capítulo. Y al leer este libro, póngalo en práctica en su vida diaria. Ore al Señor para que el Señor le llene de esa sabiduría que viene de Él, para poderla aplicar a la vida diaria. También es importante, en cuanto a la sabiduría, observar cómo Dios ha actuado. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 16, encontré lo que yo llamo una joya. Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Una persona sabia se aparta del mal, tiene en cuenta lo que Dios dice, pero el insensato se muestra: no, yo esa situación yo la puedo manejar, no, es que yo tengo habilidad, yo tengo mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y dice la Escritura allí que se muestra muy confiado en sí mismo, lo que la Biblia llama sabios en su propia opinión, que tiene un mayor alto concepto de sí que el que debe tener. Pero el sabio, nos dice allí la Escritura, teme y se aparta del mal. No solamente le teme al mal, sino que le teme a Dios, tiene temor de Dios. Usted lee en el libro de los Proverbios y encontrará que es de sabios. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6 al 11, mirar cómo ha obrado Dios en la naturaleza, en cuanto a aquellos que tienen el don del descanso eterno, el don de pasar todo el tiempo pensando y nunca actúan y nunca están haciendo algo para trabajar. Miren, a esas personas en el libro de Proverbios el Señor le dice: ve a la hormiga, capítulo 6, versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé que sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Y dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Falta de sabiduría.
Dios nos da sabiduría a través de su palabra para ser diligentes. Pero a veces hay personas que siempre están pensando en que voy a hacer este negocio y me va a ir bien, y lo meten a usted en una película del negocio que van a hacer, pero pasan 2 años y 3 años y todavía está en la misma película y no ha hecho nada. Dios nos llama a ser diligentes y no simplemente estar pensando allí en lo que podría hacer y no he hecho todavía. Ser diligentes, y hay que poner atención también en la conducta de la persona, las consecuencias de las personas. A veces en nuestra cultura se enfatiza mucho el efecto o el éxito personal, el placer, pero no se toma en cuenta el efecto de esas decisiones en el futuro, sino que se piensa en el momento. Pero la Biblia nos ayuda a entender la perspectiva de Dios y a tomar decisiones acertadas que producen resultados positivos. Por eso yo les animo a que busquemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está a la disposición de cada uno de nosotros. La respuesta de Dios cuando le pedimos es dárnosla abundantemente y sin reproche. Es la habilidad de poder ver las situaciones de la vida como Dios la ve y escoger hacer lo que a Dios le agrada. Es entender manera también de aliviar el dolor que nos pueden causar serios problemas y serias dificultades el tomar malas decisiones. Descubrir pasajes de la Biblia donde nosotros podemos encontrar principios para una situación específica. Que Dios nos ayude a mirar la perspectiva de Dios en diferentes situaciones. Que Dios nos ayude también a buscar consejo en otras personas. Porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero no busquemos al consejero aquel que siempre nos va a dar la razón. Porque a veces nosotros buscamos a un consejero es para que afirme lo que nosotros ya hemos decidido hacer. Sino que demos la oportunidad a aquel consejero que con la sabiduría de Dios pueda darnos un consejo que muchas veces no va a ser el que nosotros queremos oír, pero es el consejo de Dios. El consejo que agrada a Dios. Hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica Coinonía, Dios es un Dios muy sabio. Es un Dios que quiere bendecirnos. Es un Dios que quiere darnos de su sabiduría. La sabiduría de Dios está a la disposición nuestra. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado la iglesia, Dios nos ha dado de hermanos y hermanas que nos pueden orientar con principios bíblicos de la palabra de Dios. Y miren que el capítulo 1 del libro de Santiago está dentro de ese contexto, el contexto de la prueba, de la dificultad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y ahí dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Este pasaje, estas palabras de Santiago están en medio de la prueba y de la dificultad. Están en medio de aquellos momentos en los cuales nos toca tomar decisiones que son de mucha trascendencia para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener en cuenta a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tengamos en cuenta a Dios. Démosle a Dios el lugar que Él se merece en nuestra vida. Y a la sabiduría hay que buscarla como a tesoro. Hay que buscarla, hay que entronizarla, hay que apropiarnos de esa sabiduría. Y gracias a Dios, porque su palabra tiene muchos principios para nosotros acerca de la sabiduría. Dios quiere que crezcamos en sabiduría. Dios quiere que
en todos los momentos de nuestra vida podamos tener la sabiduría de Dios. Pensemos por un momento. ¿Estoy dando lugar en mi vida a adquirir la sabiduría de Dios? ¿O más bien estoy llenándome de conocimientos y conocimientos? ¿Estoy dispuesto a diferenciar la sabiduría humana, diabólica y la divina? ¿Estoy dispuesto a pasar tiempo para adquirir la sabiduría que viene de Dios? ¿Estoy dispuesto a sacar momentos para orar, para leer, para meditar en la palabra de Dios, para poner en práctica esos principios de la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos? ¿O simplemente la analizamos aquí mentalmente, pero cuando llega el momento de ponerla en práctica, actuamos de acuerdo a la emoción? Porque a veces actuamos y decidimos por emoción y no por la sabiduría de Dios. Dios nos anima a que cosechemos las bendiciones de obtener la sabiduría de Dios. Miren lo que dice, y quiero terminar con el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Ya pasaron los 90 minutos. Proverbios 13, 20. El que anda con sabio, necio será. No mentico. ¿Cómo es que dice? El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necio será quebrantado. Como familia, les animo a que andemos con hombres y mujeres que tienen temor de Dios. Hombres y mujeres que quieren tener en cuenta en la vida diaria la perspectiva de Dios. Al andar, al tener amistades con personas que buscan la sabiduría de Dios, en esa medida también vamos a crecer nosotros en sabiduría. Sabios seremos. Pero si nos juntamos con personas, porque el necio, a la luz del libro de los Proverbios, es aquel que no teme a Dios. El necio es aquel que no tiene en cuenta a Dios, sino que siempre piensa en lo que él es, en lo que él sabe, en lo que él tiene, en lo que él quiere. No nos juntemos con ese tipo de personas, porque no van a traer edificación a nuestra vida. Les animo a que busquemos amigos, hermanos en la fe, que afirmen el crecer en la sabiduría, que nos afirmen en amar más a Dios, que nos afirmen en vivir vidas que agradan a Dios. Usted y yo necesitamos a diario sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está al alcance nuestro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Usted conoce áreas de su vida en las cuales en estos momentos necesita sabiduría. Quizás está pensando en un negocio. Quizás está pensando en matrimonio. Quizás está pensando en cómo criar a sus hijos en el temor del Señor. Quizás está pensando en restaurar algunas relaciones que se han dañado.
Pidámosle a Dios sabiduría. Señor, aquí estamos, reconociendo que tú eres la fuente de toda sabiduría. Nos unimos, Señor, al pensamiento de tu palabra que dice que tú eres el único y sabio Dios. Y tú quieres, Señor, compartir de esa sabiduría con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, esta mañana te pedimos sabiduría. Creemos, Señor, que tú nos las darás abundantemente y sin reproche. Confiamos y creemos en las promesas de tu palabra. Creemos que tú eres un Dios veraz, un Dios que cumple las promesas. Por eso esta mañana, Señor, nos regocijamos como familia. Cada familia aquí representada, Señor, te pide a ti que le llenes de sabiduría en el trato con su esposo, con su esposa, en el trato con los hijos, en el trato, Señor, con los empleados o con los jefes, el trato con los profesores, con los estudiantes. Señor, necesitamos de tu sabiduría. Padre, queremos crecer en la sabiduría tuya. Queremos juntarnos con hombres y mujeres que te temen a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a alejar de nosotros, Señor, personas que son necias, que con sus consejos, con su amistad, Señor, nos hacen tomar decisiones que no te honran y te glorifican a ti, Señor. Padre, gracias por la riqueza de tu sabiduría. Por eso, Señor, te damos gracias porque tú la darás a cada uno de nosotros abundantemente y sin reproche. Señor, aún en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, podemos ir a ti y encontrar en ti la sabiduría que necesitamos. Señor, gracias por cada persona que está aquí en esta mañana. Gracias por cada uno que estamos aquí, porque eres tú el que nos has traído para escuchar tu palabra. Y te pedimos para que crezcamos en esa sabiduría que viene de lo alto. Como Pablo oraba por los filipenses, para que abundaran en el conocimiento tuyo, para que aprobaran lo mejor. Señor, hay tantas cosas buenas, pero tú quieres que aprobemos siempre lo mejor, lo más excelente, lo que da gloria y honra a tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nos enredamos en los asuntos de la vida y damos lugar a la sabiduría humana y aún a la sabiduría diabólica. Perdónanos, Señor, y ayúdanos desde este momento a tomar decisiones que te honran y te glorifican a ti. Gracias, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.